Buenas noches a todos. El día de hoy tenemos el primer taller para mentores. Tenemos a nuestra expositora que es Geraldina Güedes. Entonces ella nos va a dar, nos va a dar este taller que tiene que ver con la mentoría, ¿no? Que es justamente pues, el proceso que vamos a iniciar en una segunda generación. Entonces nos va a platicar sobre este proceso de qué consiste la mentoría y temas en relación a este asunto. Sin más, Geraldina, te dejo el micrófono. Vale, gracias Miguel. Bueno, un placer, muy buena noche para todos. Gracias por conectarse y qué bueno que se han decidido a recorrer este camino del mentoring, que es un camino maravilloso, sobre esta base de ir acompañando a las personas a crecer. Me presento, mi nombre es Geraldina Guedes, yo soy venezolana, vivo en Querétaro. Siempre les digo que de dónde soy por si acaso digo alguna palabra que no se me entienda. Entonces, bueno, me preguntan, ¿no? Aunque ya casi que estamos medio globalizados en términos, pero igual es bueno hacer la aclaratoria. Para iniciar, les quería preguntar, a ver, ¿quiénes han tenido experiencia con el mentoring, bien sea recibiendo, porque a veces hemos sido mentí, como es el término que se usa, o hemos sido mentores en alguna otra oportunidad? ¿Alguno ha tenido experiencia en este proceso o ha vivido algo cercano? Pueden decirlo por el chat o por el micrófono, como sea más cómodo para ustedes, que somos un grupo pequeño que podemos interactuar. También podemos utilizar las reacciones. Podemos decir no o podemos decir que sí, dependiendo de cómo deseen conversarlo. Entonces, experiencia en el área. Oscar, perfecto, no ha tenido experiencia, buenísimo. Sí, buenas noches. Buenas noches, Fabricio. Pues yo creo que un poco de ambos, a veces Uh-huh. recibiendo, a veces dando, pero ha sido muy, muy empírico, o sea, no aplicando una metodología, más que nada platicando con jefes, que de pronto ellos me dicen, mira, puedes cambiar, puedes manejar la situación así, puedes hacer este tipo de expresiones, este tipo de lenguaje no verbal, o viceversa, igual yo dándole, capacitando a la gente que he tenido a mi cargo. También haciendo observaciones de cómo veo que tienen ciertas muletillas o ciertas inseguridades que luego llegan a mostrar o cómo tratar de comportarse en frente de cuando dan algunas presentaciones o algo. Entonces, digamos que es como un mentor tratándole de ayudar a pulir ciertas habilidades de cómo hablar, cómo moverse, cómo expresarse, pero pues realmente ha sido muy informal, nada realmente formal, nada bajo algún esquema o algo, todo ha sido como que muy, muy empírico. Perfecto, gracias Mauricio. Y aquí también nos comentan Gilberto, Ignacio y Angie, que tampoco han tenido experiencia. Tradicionalmente, y ya hace unos años se está como formalizando, ¿no? Todo lo que es este proceso de ubicar habilidades y competencias asociadas al mentoring, pero sí pasa así como comenta Mauricio, ¿no? Hemos sido personas que acompañamos a otros o nos han acompañado de alguna manera en algún proceso de nuestra vida profesional, y eso es como la línea de los mentores. Ya hace algún tiempo, quizás unos 10, 15 años, que se está viendo que es una práctica profesional interesante para el desarrollo de las personas, e incluso ahora se habla de una tipología que es mentoring invertido. Eso se está hablando a raíz de todo lo que es el desarrollo de la transformación digital. Es decir, que podemos tener personas, típicamente el mentor es una persona con mucha experiencia, que viene a abonar camino para quien va creciendo, y cuando hablan del proceso de mentoring invertido es una persona que no tiene experiencia, pero que conoce de repente todo este proceso de la transformación digital desde la vivencia de su crecimiento. Entonces, bueno, como que trabajan esa línea. Eso es una tendencia, eso sí todavía no tiene como una clasificación, una formalización, pero se está hablando de eso, ¿no? Por el cruce de generaciones que estamos viviendo actualmente. Listo, entonces la idea de este encuentro, de este primer encuentro, bueno, segundo, porque ya tuvieron ustedes un primer encuentro donde hablaron de cómo iba a ser el proceso, es hablar de, bueno, de los orígenes, de dónde viene esto del mentor, y qué se espera de un mentor, ¿no? De cuando hablamos de un mentor en genérico, y después pues ya el PMI canaliza con base en todo lo que es su proceso, ya las partes internas de lo que tiene relacionado con proyectos, aunque en general se parece mucho a lo que el día a día vamos a trabajar.
La idea es que hagamos esta sesión lo más interactiva posible, que conversemos, bien sea por chat o por micrófono, y vamos validando, ¿va? Entonces, aquí llamamos la sesión Camino hacia el éxito, y les quería preguntar, ¿a qué asocian la palabra mentor? ¿Con qué la relacionan? Bien sea con algo histórico o con alguna referencia de película. ¿A qué les viene desde la palabra mentor por historia, más que por vivencia? Si alguno tiene alguna referencia. Enseñanza, perfecto, acompañamiento, sensei, sí, tal cual. Los sifu, como en las comiquitas de Kung Fu Panda, ¿verdad? El sifu, que es parecido al sensei, un guía. Perfecto. Por allí viene el camino y vamos a ubicarnos en contexto histórico, mucho como para saber, porque saben que al conocer de dónde venimos es mucho más fácil validar para dónde vamos. Esta presentación con gusto yo se las puedo compartir para que la tengan como material de referencia si desean. Se los envío al área de capacitación del PMI y sobre esa base para que les quede. Ya se está colocando la presentación, mi pantalla ahora está en negro, ya pronto va a aparecer, tiene un delay ahí interesante, apareció. Muy bien, vamos a ver qué nos escriban aquí en el chat, que no lo vi. Una persona que es un referente en algún área, sí, tal cual. Viene por esa línea, ¿verdad? Todo lo que es un proceso de experiencia. Y en el mundo del mentoring, que es distinto al mundo del coaching, hablamos de que el mentor tiene un camino en esa área que está haciendo el proceso de mentoring, ¿no? O sea, en el proceso de coaching típicamente se dice, oye, no necesariamente tienes que ser del área, porque puedes trabajar otras habilidades. En el proceso de mentoring, típicamente es alguien que tiene experiencia en el área en el cual vas a trabajar el proceso de mentor. ¿Okay? ¿De dónde viene? El término mentor, históricamente, y de donde se sabe, se tomó el proceso para después canalizar en la modernidad, viene de la literatura, de lo que es la Odisea. La primera referencia que hay del proceso de un mentor, y de hecho de allí sale la palabra, es cuando se genera todo el proceso previo a la guerra de Troya, y cuando van a dejar al hijo de Ulises o de Odiseo, dependiendo de cómo lo manejes en la parte de literatura, a Telémaco, él le entrega a Mentor, un amigo muy sabio, un amigo de mucha experiencia, la educación de su hijo, puesto que iba a una empresa que era una guerra, y las guerras típicamente duraban mucho tiempo. Entonces, por allí viene la línea, y por allí viene tal cual lo que ustedes comentan, que es una persona que tiene experiencia, es una persona sabia, sensei, sifu, que puede ser referencia en esa área que estamos trabajando. Esto ha ido evolucionando, y actualmente al mentor o al proceso de mentoring se habla de que es alguien que tiene experiencia y apoya a otra persona a lograr sus metas y a desarrollar habilidades. Y todo este proceso típicamente lo hacemos a través de conversaciones. Conversaciones que son uno a uno, conversaciones en donde de alguna manera se hablan cosas quizás muy personales, y que eso es uno de los elementos clave en el proceso de mentoring, al abrir el espacio de confianza. Y importante aquí en estas frases finales, es un proceso que está limitado en cuanto a tiempo y a actividades de aprendizaje. O sea, es un proceso que abre y que cierra, tal cual como un proyecto. Tiene un tiempo definido, y sobre esa base es para un elemento clave. Típicamente la relación se mantiene, y hay procesos de mentoring que duran, vamos a decir, toda la vida, entre comillas, pero es porque se genera ya una relación de amistad que se puede ir construyendo. Por ejemplo, les comento de mi caso. Yo soy mentor en una asociación que trabaja con jóvenes universitarios. Nosotros, el proceso de mentoring se utiliza para jóvenes universitarios que no tienen en casa la tradición de estudio, sino que son primeras generaciones que están abordando el proceso de estudio. Entonces, el acompañamiento de ese mentor es en el reto de ser un estudiante universitario en un ambiente donde quizás el aprendizaje no es un ambiente natural, y después, evidentemente, está en el término de la carrera universitaria. Ahora bien, yo de esos estudiantes que he sido mentor,
pues me quedo con una relación cercana, y aunque algunos me dicen que todavía soy su mentor, son personas ya de 30, 35 años, yo les digo, no, ya yo no soy tu mentor, nosotros tenemos una relación muy cercana y podemos conversar cosas, pero ya estamos en otro plano, porque ya estás tú creciendo profesionalmente y ya te has ido por otras áreas sobre ese contexto. Entonces, como ven, hay como espacios de apertura y cierre, pero luego siempre hay una relación que queda porque generamos mucha confianza en todo lo que es el contexto. Siguiendo con la conversación que estamos aquí compartiendo, que una de las cosas maravillosas en el proceso de mentoring es un proceso que va en doble vía. Así como el mentee, que es la persona que recibe toda la guía y el acompañamiento, recibe el beneficio de tu experiencia, el mentor recibe el beneficio de vivir esto, de compartir con alguien lo que tú conoces, tu experiencia, tu sabiduría, que es la base de la maestría en ciertas áreas, y además vives la experiencia de un proceso de liderazgo diferente, porque es un proceso de liderazgo con alguien que no te reporta, por llamarlo así, profesionalmente, con alguien que se está desarrollando, que puede tener una opinión diferente, completamente diferente a la tuya, y que te la puede expresar con toda confianza. Entonces el nivel de influencia que se genera y el nivel de desarrollo que se genera dentro de lo que es la expectativa y habilidad de liderazgo, de comunicación, de influencia en el otro, ayuda mucho a la carrera del mentor como tal profesionalmente. Ayuda a conocerse más, ayuda a ser espejo con algunas decisiones, incluso a veces nos encontramos situaciones en las cuales vemos, wow, no es el mejor camino el que puede estar tomando, pero tienes que respetar al final cuál es la decisión del otro y dejarlo en que vaya en su experiencia creciendo y desarrollándose. Entonces, aquí hay un doble camino, y en la medida que ustedes vivan la experiencia van a comprobarlo de todo lo que aprendemos. Típicamente, como en todos estos procesos de crecimiento, se dice que aprendemos en doble vía y que quizás el mentor aprende mucho más desde la evaluación de la experiencia, la evaluación de los años de carrera, la madurez que tiene con respecto a lo que se va a avanzar. Las cualidades del mentor. Aquí vamos a ir viendo, estas son las cualidades amplias que típicamente nos habla la literatura, y a veces parecen ciertamente un poco de superhéroes, pero son cosas que vamos desarrollando y que seguramente ustedes las van habilitando en su día a día. Y vamos a ver algunas referencias. Como ven acá hay palabras clave, palabras como la paciencia, la congruencia, puesto que tú eres referencia para el otro, en el área en la que estás trabajando, ¿no? Sobre esa base. El tema motivacional, el mentor típicamente es un motivador del otro, sobre todo en momentos en donde estoy aprendiendo, por ejemplo, con el tema de proyectos, me quiero certificar posiblemente, o quiero seguir desarrollando la actualización. Para algunos es muy desgastante el proceso, o les cuesta un poco más el tema de cierta disciplina. Entonces, estar acompañándolos allí, proveerles de lectura o quizás de videos o quizás de casos para seguir creciendo. La empatía con respecto al proceso que la otra persona está viviendo, la integridad que va asociada con la congruencia, el entusiasmo que va asociado con la motivación, la sensibilidad personal y el autoconocimiento para yo poderme conectar con el otro, y el reconocimiento al crecimiento de la otra persona y la humildad quizás también para decir, oye, esto que quizás estamos conversando, permíteme seguir investigando para seguir desarrollándome, porque todos al final somos aprendices en continuidad. Entonces, es como que ir viendo desde dónde lo podemos manejar. De estas cualidades, ¿alguna cualidad que les llame la atención o alguna que quisieran ustedes agregar de repente en función de lo que han pensado, lo que han generado en las expectativas hacia esta actividad? ¿Les leo o les escucho? La escucha activa, perfecto. Ahorita la vamos a ver justo en competencias, gracias, tratando. La habilidad de escuchar. Consejero, tal cual, sí, estamos ahí al lado.
Buenísimo, vamos a anotar esa para seguir agregando a todo lo que es ir aprendiendo todos juntos sobre este proceso de mentor. Aquí aplica completamente el proceso de aconsejar y avanzar en el contexto. Perfecto. Entonces, en el caso de las cualidades asociadas, responsabilidad, sí, es una gran responsabilidad de hecho estar al lado de la persona con la que vamos a manejar, incluso por la confianza que esa persona comienza a desarrollar en ti sobre ese contexto. Muchísimas gracias. Entonces vamos a seguir avanzando. Aparte de las cualidades del mentor, flexibilidad. Vienen entonces las competencias del mentor y aquí vamos a ver cómo se combinan estas dos cosas. Las cualidades van muy a título personal de condición humana y las competencias son procesos que podemos desarrollar profesionalmente, así como desarrollas tú las competencias asociadas a todo lo que es el conocimiento clave de todo el contexto. Fíjense, aquí vamos a ir viendo competencias del mentor en todo lo que es el proceso de desarrollo. Justo acá está lo que nos comentaban en el chat, adaptabilidad y flexibilidad. La adaptabilidad y la flexibilidad se consideran en este momento dos competencias clave para el siglo XXI. Ya se venía hablando de ellas desde el 2016, cuando se abrió el espacio de conversación sobre que estábamos entrando en la cuarta revolución industrial, en que venía todo lo que era con ansia el proceso de transformación digital y en donde las competencias cognitivas superiores y las competencias emocionales tomaban un rol protagonista, evidentemente, más las competencias de tecnología, ¿no? Entonces, el poder adaptarnos y ser flexibles con respecto a esa conversación, a esa referencia que estoy teniendo con la persona, a ese enlace, e incluso el ser flexible en el contexto de decir, oye, quizás no soy la persona mejor guía para este caso, a lo mejor me puedo adaptar a otro caso. Hasta allí llega este proceso, ¿no? De flexibilidad conmigo y con el proceso. Luego está mantener el foco. Cuando somos personas que tenemos mucha experiencia y tenemos enfrente a nosotros a una persona que se está desarrollando y que le vemos un potencial increíble, posiblemente nos podemos desviar en el sentido de que queremos abrirle todo un camino para que vaya generando experiencia. Entonces sí, mostrarle ese camino, pero sí generar paso 1, paso 2, paso 3, que en eso ustedes tienen la habilidad del proceso, sin perder el horizonte, ¿no? Sobre el contexto. Vamos a seguir viendo competencias. Luego está la disciplina. La disciplina en cómo llevo la relación, en cómo nos vamos a contactar, en si tengo un plan de trabajo para desarrollar con esta persona y en hacerle seguimiento en lo que es el contexto. Luego está el respeto a la confidencialidad que va aquí a indagar con el indagar y escuchar. Y ustedes habían hablado de la escucha activa. A través de la pregunta, a través de la indagación, podemos conocer cada vez más de esa persona con la que estamos acompañando y llega un momento en que la confianza se hace tal que se abren espacios que se consideran de condición confidencial. Y eso es muy importante, el que la otra persona siempre se sienta a gusto, en confianza de entregar información, puesto que eso es lo que hace que cada vez más haya una relación más sana dentro de lo que es la referencia mentor-mentí. Está también la autogestión del tiempo, saber los espacios de encuentro que vamos a tener, los espacios de si es algún tema de aprendizaje o de referencia o los espacios de desarrollo en alguna referencia o disciplina dentro de la disciplina como tal que representa la gestión de proyectos. Desde allí también es manejar eso, saber manejar los conflictos y para eso entonces es muy importante el ser asertivo, porque va a haber diferencias, va a haber cosas distintas en las cuales vamos a tener la experiencia, bien sea de la que traigo yo o el cómo lo ve el otro. Entonces, en ese proceso, saber manejar bien sea conflictos que se concentren entre la relación mentor-mentí, como también poder aconsejar para que el otro pueda lidiar, pueda gestionar conflictos en su día a día y en su proceso de desarrollo. Y esto hace que aparezca esta competencia de apertura al otro y al aprendizaje. Apertura al otro muy enfocado a que el otro es tal cual
una condición y unas características personales que quizás algunas no las pueda entender. A lo mejor me encuentro una persona que enlaza muy fácilmente conmigo, pero sí es tener esa apertura para conocer otras culturas, otras formas de hacer las cosas. Independientemente que tengamos la misma nacionalidad, siempre hay diferencias en los procesos de comunicación. Otras competencias acá para seguir compartiendo, el anteponer las necesidades del mentí a las del mentor. Aquí el aprendiz es el que marca la pauta sobre el proceso. Tú tienes la experiencia, tú sabes que de repente va la pared antes del techo, dependiendo de la configuración del diseño de lo que está generando. Más es importante que el mentí haga suya esa referencia y a lo mejor entonces le va a tomar un tiempo mayor y allí es importante generar ese proceso de la necesidad. Una amiga que es común entre nosotros, siempre cuando hablaba de términos de proyectos inicialmente, cuando nos conocimos, decía, por más que tú quieras acelerar el proceso de nacimiento de un niño, que es un proyecto en particular, si haces que nazca 6, 8 meses, 2 meses antes, pues no puedes hacer la evolución completa. Aquí pasa exactamente lo mismo. O sea, este proceso típico de la oruga, del proceso de creación de toda la maravilla de lo que puede ser convertirse en mariposa y volar, y sobre esa base entonces saber cómo me muevo yo frente a las necesidades de esa persona. Esto está enlazado con lo que está en la parte izquierda, la capacidad para crear confianza y rapport. Eso de enlazarme en la comunicación con el otro. Rapport es una palabra que viene de programación neurolingüística y que está asociado a que a través yo de mi movimiento, bien sea desde el punto de vista del lenguaje, de la mirada, de la gesticulación, puedo generar confianza y apertura con la otra persona. Entonces, desde allí, crear esas habilidades y desarrollarlas, si estás tú también en proceso de desarrollo, como siempre. Y dos más que las estamos como reforzando, la práctica de la escucha activa, que es adicional a el escuchar, ¿no? O sea, ya cuando hablamos de escucha activa, estamos hablando de escuchar más allá de lo que simplemente la persona dice. Es escuchar la emocionalidad con lo que lo dice, es escuchar su cuerpo, es escuchar el ambiente donde ustedes se reúnen, si tú puedes ir a su ambiente de trabajo, o el escuchar el cómo se te relata la historia con respecto a un proyecto. Todo eso da información sobre lo que la otra persona está buscando en crecimiento. Entonces, sobre esa base, la escucha activa es súper interesante para desarrollar habilidades en esta área y evidentemente habilidades en todas las áreas personales y profesionales que ustedes se encaminen. Y la capacidad de análisis, ¿no? Porque estoy recibiendo mucha información de esta persona que estoy conociendo, de su entorno, de sus objetivos profesionales, y entonces cómo puedo hacer yo un camino, un avance para que esta persona genere confianza y un plan de trabajo. De estas competencias, de esto que estamos viendo aquí, alguna que les llame la atención, algo que quieran comentar. Voy a dejar de compartir pantalla para escucharles mejor. ¿Alguna en particular que les haya llamado la atención o que quieran aclarar? Gestionar emociones. Buenas tardes. Hola. Esa competencia es una de las competencias, bueno, para mí ha sido de las más retadoras, porque si a veces uno no puede gestionar sus propias emociones, imagínate apoyar a alguien a que las gestione. Enfocado en el tema de la certificación, de pronto las emociones te ganan mucho, incluso hasta decir, chin, no voy a poder, y te sientes triste y todo eso, ¿no? Entonces, para mí esa competencia sí es muy retadora, por lo que les comento. De repente me cuesta a mí apoyar a alguien más, es un buen reto. Sí es, y eso es una de las, vamos a decir, de los grandes elementos de aprendizaje del proceso de mentoring, porque típicamente el otro te muestra eso en lo cual tú todavía tienes que trabajar, ¿no? Sobre todo en el contexto emocional y personal, porque hemos desarrollado una habilidad profesional, una gestión del área, un conocimiento que está aquí, está muy en la línea cognitiva,
pero que no necesariamente está enlazado acá. O sea, este cablecito, como digo yo, este circuito que va aquí, no necesariamente está enlazado. Entonces, cuando el otro que no te reporta, que no tiene que ver, o sea, que no tiene por qué hacerte caso, vamos a llamarlo así muy, muy simplemente, sino que quiere crecer contigo, pues mira, decide escucharte y tú respiras profundo y buscas de qué manera puedes influenciar al otro. ¿Por qué? Porque si generas algo que más bien se sienta como que está generando relación de tirantez, pierdes confianza y se le hace daño al proceso. Esto se va aprendiendo evidentemente, y hay mentis más sencillos que otros, ¿no? Hay unos más retadores que otros, evidentemente. Entonces, sobre esa base es ir creciendo a ver qué nos pueden manejar. En mi caso, como yo les he comentado, mi experiencia ha sido hacia gente más joven y claro, hay perfiles muy particulares porque incluso no les entiendo lo que dicen, o sea, el vocabulario es diferente, la forma de expresarse es diferente, incluso religiones distintas, formas de asumir que el estudio funcione o no. Y entonces, bueno, tú respiras profundo y dices, ok, déjame entender cómo es que esta persona lo está observando y verte de qué manera yo le puedo apoyar o decirle, ¿sabes qué? Yo a veces le digo, yo no te estoy entendiendo nada, debe ser una brecha generacional. Entonces, bueno, el otro hace su esfuerzo y explica y sobre esa base vamos construyendo información, ¿no? Y el tema de la congruencia, porque claro, típicamente cuando tienes a alguien que es referencia para ti, tú asumes que es perfecto y que no se equivoca. Entonces, es como la referencia con su grande, vamos a decir, distancia de padres e hijos, ¿no? Los hijos tienen que darse cuenta que los papás se equivocan, porque son seres humanos. Igual, o sea, nosotros como profesionales normalmente hablamos desde nuestra experiencia y nuestra experiencia lleva equivocaciones. Entonces, mostrar eso también es interesante para que no haya esa referencia de que tienes que ser 100% siempre excelente gestionando todo, porque eso más bien no te ayuda en la gestión emocional, ¿no? Y perfecto, Julieta, que lo traes a lo que es el caso. Buenísimo. ¿Alguna otra competencia que les haga algo así como sensación de, ¿cómo? Ching, de, epa, déjame ver cómo voy en esto, en este contexto, de las que vimos o de las que ustedes intuyen que quieren desarrollar? Anteponer las necesidades del menti a las tuyas. O sea, cuando tú estás haciendo una labor que es voluntaria, en muchas ocasiones, como que piensas, pues estoy dando mi tiempo, estoy haciéndolo de manera voluntaria, o sea, como que mis necesidades son primero antes que las del menti, ¿no? Yo creo que eso es algo que hay que aprender a desarrollar. Sí, excelente, Ignacio. Incluso a saber colocar límites, ¿no? También, porque a veces nos vamos al otro extremo, ¿no? O sea, colocamos todas sus necesidades antes que las de los otros porque queremos que el otro también crezca. Y horarios, por ejemplo, de cómo nos comunicamos, acuerdos, eso es importante trabajarlo allí y saber hasta dónde podemos entregar. Porque en el trabajo voluntario, sobre todo sucede que a veces se genera un triángulo en donde yo entrego desde el punto de vista del servicio y me convierto en algo que se llama el salvador. Pero llega un momento en que el salvador se agota porque ya ha sacado todos sus recursos. Cuando se agota, se convierte en algo que se llama el perseguidor. Entonces, lo que hace es reclamar al proceso y hace daño al proceso. Entonces, es como que ver en qué equilibrio lo puedo manejar. No al punto de poner lo mío, sino empezar a generar ese proceso, ver cómo el otro va avanzando y sobre todo, típicamente cuando tienes a la persona enfrente empiezas a darte cuenta, oye, esta persona necesita más es apoyo desde el punto de vista de cómo deshilachar esto de la parte del proceso tal o del conocimiento tal, o cómo interrelacionarse mejor con otras personas, o cómo gestionar mejor sus emociones. Eso te lo va mostrando, ¿no? Y sobre esa base tú vas armando un plan. Excelente, gracias por traerlo a colación. El rapport, nos dice Jesús aquí, es algo nuevo para mí y creo que es retador llevarlo a cabo. Sí, cuando vino la programación neurolingüística, cuando empezó su boom, que fue como en los años 90, cuando hubo como más ruido de PNL, mucho se hablaba de que el rapport era algo así como que, bueno, si tú cruzas las manos, el otro cruza las manos y entonces hay una identidad. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros somos seres que imitamos. De hecho, aprendemos por imitación desde pequeños. Y eso es parte de este proceso de rapport. Ahora, no es solamente que yo me pongo así y el otro se pone así y en eso se siente a gusto. Eso ayuda, sí, ayuda y cantidad de series trabajan eso en lo que es el contexto del rapport. Pero también es el rapport en el vocabulario.
Y en eso ustedes tienen una gran ventaja, ustedes hablan desde la vida del proyecto. Entonces allá hay términos claves que son propios del área. Entonces, de repente la construcción de rapport puede ser más en la parte generacional, de qué edades tenemos, de dónde provenimos, o de las áreas de trabajo. A lo mejor yo tengo muy buena experiencia en proyectos de ingeniería y hay otro que tiene buena experiencia en proyectos de transformación digital. Entonces, bueno, eso allí comienzas a ver la cantidad de similitudes y de cosas que nos pueden enlazar para hacer ese rapport. Y también el rapport está por la vida típica, los hobbies que tengo, lo que me gusta, los programas que veo, porque ahí se puede aplicar la técnica de la metáfora. O sea, cuando tú empiezas a ver alguna serie y hay una metáfora interesante para el área de proyecto, la puedes traer a la conversación. Entonces, una conversación que es más agradable que no una cosa muy de paso 1, paso 2, paso 3, porque la idea es que vayan ustedes relacionándose y haciendo una relación más allá de lo que es una típica relación de distancia, ¿no? Por allí lo pueden construir. En la parte de información de rapport, allí es donde la escucha activa hace un gran trabajo. O sea, es escuchar, como digo yo, desde aquí todo, ¿no? Como una cámara, como cuando las cámaras están filmando, ¿no? Entonces allí escuchas cómo está su ambiente diseñado, cómo se viste, cómo se expresa con respecto a ciertas cosas. ¿Por qué? Porque eso te va a dar información sobre su optimismo, sobre su disciplina, sobre su manera de acercarse a ciertos temas. Así que por eso es que esto es una relación en donde crecemos mucho nosotros, porque activamos unas antenas que quizás no naturalmente activamos en el día a día. Entonces vamos ahí finiquitando. ¿Algún otro comentario con respecto a las competencias? Ustedes me dicen o avanzamos. Bueno, ahí de lo que estabas comentando, yo creo que es muy importante y coincido lo que dices, una combinación entre rapport y escucha activa, porque depende, cada persona es diferente y cada persona va a reaccionar de maneras diferentes a los problemas, de maneras diferentes, tiene experiencias diferentes, y algo que a lo mejor para nosotros no nos costó trabajo estudiar, en este caso, para lo que era la certificación, a la otra persona, al mentí, sí le puede ser un cuello de botella. Entonces, si yo trato de verlo desde mi punto de vista, pues probablemente si no tengo yo la escucha activa y no detecto que él está teniendo problemas con ese punto, yo lo voy a obviar y entonces no voy a hacer la función de ayudarle, de guiarle, de darle esos consejos, ¿no? Yo creo que va mucho del rapport y la escucha activa, el escucharlo y después por medio del rapport no solo es imitarlo, sino tratarme de ponerme en su lugar, ver cómo lo está viendo desde el punto de vista que yo traigo, que a lo mejor a mí no me costó trabajo, ¿qué le puedo ayudar? Pero si no tengo esa escucha activa de detectar exactamente qué es lo que le está costando a él, pues no, va a ser un poquito complicado hacer la función de manera correcta. Y qué bueno, Mauricio, que lo traes, porque típicamente nosotros tenemos una fortaleza que las traemos en esencia y que la hemos desarrollado además en nuestra vida profesional, que después se nos olvida cómo lo aprendimos, ¿no? Hay ciertos caminos que se nos olvida cómo los desarrollamos. Entonces, sobre esa base, es como que estoy en tres momentos. Estoy en el momento de nosotros conversando, en el momento de la reflexión como un observador que está viendo esa conversación y en el momento ya después donde estoy recordando la conversación para generar reflexión de los próximos pasos. Entonces, esos 3 puntos me dan mucha información. E incluso acompañar a la persona en aquello que es muy retador. Por ejemplo, les pongo un caso. Un chico con el cual yo estaba acompañando que estudiaba economía en la universidad, por temas de donde él estudió su secundaria, su bachillerato, él no vio completo unas materias de matemáticas. Y claro, estaba comenzando a estudiar economía, donde se ve mucha matemática y estaba teniendo muchos problemas con las matemáticas. Entonces él me dijo, bueno, dejaré la economía porque no tengo las matemáticas. Ah, bueno, perfecto. Le digo, entonces, bueno, busca una carrera, le digo, que te guste, que no tenga matemáticas. Esa fue la tarea. Buscó la carrera, todas las que le gustaban tenían matemáticas, porque lo que le gusta es eso. Entonces, le digo, bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer? Entonces, sobre esa base, ¿qué hizo? Buscó profesores o tutores de matemáticas jóvenes, igual que él, que habían tenido una mejor educación en el proceso, entendió además que iba a aplazar la materia, o sea que en el primer intento en la universidad no la iba a pasar, porque iba a competir con alguien que ya viene con 3 años más de educación en ese proceso, lo procesó y después
fue tal su desarrollo que se convirtió en tutor de matemáticas para gente que venía como él, ¿no? Y siguió en economía. Entonces, es un proceso de ir acompañándolo. Si yo me pongo en la línea de que yo no pasé por allí, yo no sé lo que es eso, o sea, yo no sé cómo llego a una universidad sin matemáticas, porque yo llegué con las matemáticas y además me gustaban, ¿no? Entonces, sobre esa base como que ir entendiendo. O a lo mejor también puede ser el otro efecto de, bueno, olvídate, o sea, vete a estudiar otra cosa, pero resulta que su esencia era esa carrera. Entonces, también en esta línea, ¿no? Su esencia es el área de proyectos con sus distintas vertientes, ustedes tienen experiencia y sobre esa base ir creciendo. Y también esto que es maravilloso que está ocurriendo, que está cambiando, ¿no? La gestión de proyectos de hace 20 años, 15 años, no es la misma que la gestión de proyectos de ahora. Entonces, bueno, es como que ese camino de que seguro ustedes van a aprender también cosas con ellos y hablar de su experiencia, ¿no? Esa combinación es súper poderosa. Entonces, bueno, tenemos las cualidades y tenemos las competencias, ¿no? Y por eso es que cuando empiezo a analizar ambas cosas, está eso que hablábamos desde el inicio, que aquí aprendo yo tanto como en el mentí o quizás más, dependiendo de cómo se va desarrollando esta relación. En esto de seguir conociéndonos, porque al final la idea de este espacio es seguir desarrollando mi línea de yo como mentor, vamos a hacer una actividad ahorita, vamos a irnos a las salas de conversación en grupos pequeños para que sea mucho más fácil para ustedes abrir ese espacio y después lo compartimos en la sala grande con estas 3 preguntas, ¿ok? En este espacio que hemos venido hablando y de reflexión, y es muy de reflexión personal, aquí no hay respuestas buenas, malas, solo es reflexión para ir también haciendo mi camino. Entonces les dejo estas 3 preguntas, igual se las voy a pasar a las salas por la transmisión de mensajes cuando estén pequeños. Primero, ¿cuáles creo yo que son mis principales fortalezas para ser mentor? O sea, ¿qué hizo que yo estuviera aquí, ¿no? ¿Por qué me postulé? ¿Por qué estoy parte en este contexto? Luego, ¿qué experiencias de aprendizaje puedo aportar a mi relación de mentoring? Muy enfocado evidentemente en el mundo de proyectos, pero también experiencias personales y otras cosas que ustedes seguramente pueden sumar. Y si ustedes consideran que existe algún obstáculo que pudiera impedir el desarrollo de la relación, si hay algo que creen que puedan inferir, que pueda hacer daño o que pueda romper o que pueda retrasar lo que es el desarrollo y la confianza de la relación. Como les comenté, nos vamos a ir a grupos pequeños, unos grupos de 3, 4 personas para abrir la conversación y les envío las preguntas para que las tengan como referencia. ¿Alguna pregunta con respecto a la actividad que vamos a hacer o estamos súper clarísimos en que vamos a conversar? Listísimo. Ok, listo. Entonces, bueno, nos vamos entonces a las salas. Vamos a irnos a conversar unos 7 minutos. Y después entonces nos venimos a la sala común todos para compartir lo que hemos generado. Los grupos son de 3, 4 personas, ¿vale? Entonces disfruten la conversación. Quienes nunca han ido a salas pequeñas, les va a salir una invitación diciéndoles que los invitan a la sala 1, 2, 3, la que les toque. Solamente le dicen que sí y se van moviendo a la sala y eso tarda unos segundos. Disfruten. Ya les comparto las preguntas. Ahora que estén en sala. Vamos a ver. Si alguno no se puede incorporar a las salas, me dice y podemos abrir la conversación por aquí también, sin ningún problema. Aquí enviamos y... Francisco Medina. Por el respeto a todo el que... Sí, que la escucho varias veces al día, en inglés y en español. Bienvenidos todos. Cuéntenme, ¿cómo les fue la conversación? Me decía Ignacio que estuvo interesante. Ajá, ¿qué encontraron por allí? Pueden levantar la manito por la parte de reacciones si le conocen o pueden escribir por el chat, como vean ustedes que es más sencillo para que interactúen.
A ver si quieren yo. Ajá, vamos, Julieta, te escuchamos. Bueno, pues en primera, pues yo contenta porque incluso otro compañerito también es ingeniero como yo. Pensé que no había tantos mecánicos y así. Y me gustó que también o sea, una de las partes de los obstáculos y que pueden impedir el desarrollo de la relación, yo comenté que es el tema de que no soy tan paciente, ¿no? Pensé que era solo yo y otra compañerita platicó lo mismo y llegó a un punto interesante. Dice, es que no es tanto que sea impaciente con la otra persona, sino que de repente siento que no estoy siendo clara y me frustro. Entonces me gustó el tema que llegó, dice, es más bien un tipo de tolerancia a la frustración por no obtener el resultado que queremos y yo me siento igual, porque por la parte de fortalezas y qué puedo aportar, pues creo que tengo algunas fortalezas interesantes y tengo el conocimiento y tengo varios años de experiencia, pero mis temas son también lo que más me preocupa es lo que me puede obstaculizar la relación. Sí. Eso es lo Bueno, de mi conversación. buenísimo que trabajan lo del manejo de la frustración. De hecho, eso es uno de los grandes retos que tienen las nuevas generaciones, ¿no? Y ustedes típicamente se van a encontrar mentees de generaciones, bien sea la generación millennial o lo que llaman, que también es la Y, o la generación o Y, no sé cómo le decimos en este término, o Y, porque ahora ha cambiado, y la generación Z. Entonces son generaciones que la tolerancia a la frustración es distinta, ¿no? En lo que es el proceso y poder encargar eso. Además, la frustración de repente de yo ver qué tan fácil le puede ser a mentira hacer tal cosa y que el otro no se dé cuenta de que sí puede, ¿no? Eso también es como un reto interesante. Justo mientras ustedes estaban en sala, estábamos hablando de que ahora estoy en una experiencia bien interesante con un grupo de Chile y con ellos estoy comprobando de que uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha, porque es un grupo totalmente diverso, distinto, que está nuevo combinado. Entonces yo siento que yo me expresé claramente, pero no me entiende una parte del grupo. Entonces así como que, ok, respiremos, vamos a ver qué entendemos por frustración. Todos hablamos de la palabra hasta que llegamos a un acuerdo, porque hay una diversidad tal, saben que nuestro español es maravilloso porque hay, no sé, tantas versiones como dialectos hay dentro de cada país del español, entonces sobre esa base es interesantísimo. Entonces qué bueno que lo traen en esa parte de protocolizar. Cindy te dice por aquí, Julieta, que también es ingeniera química, así que tienes otros caminos allí. ¿Alguien más que haya conversado, bien sea de los obstáculos o de algún proceso de fortaleza que quiera reforzar, que quiera compartir? Pues yo, por ejemplo, lo que les decía es que la primera vez que intenté hacer el examen, tuve una mala planeación y también una mala estrategia de estudio, ¿no? Y la verdad es que la segunda vez que ya lo intenté y ya me sentí un poco más tranquila, el hecho de saber cuando ya estás listo, ¿no? Y todavía la parte de la forma de estudio, creo que también no sé realmente al final qué me sirvió más, ¿no? Si hacer cartitas, si hacer resúmenes, o sea, al final yo sé tantas que ya no supe cuál fue la que realmente me funcionó, que es algo que también quisiera pues ayudarle a los chicos, ¿no? Sí, y qué bueno que lo traes. Parte de lo que está pasando actualmente con los procesos de aprendizaje en general es que tenemos más información de cómo funciona nuestro cerebro para aprender y de los estilos de aprendizaje, mucho más de lo que teníamos hace 20 o 30 años. Entonces, parte de ese proceso de aprendizaje es interesante, saber cómo funciona la memoria, la correlación de la memoria con los temas, algo que se llama la psicología instruccional, que son los pasos por los cuales yo aprendo MA y después mamá, o sea, que eso lo saben las personas de educación, ¿ok? Que no necesariamente lo tengo que saber yo, pero que lo voy generando a través de la experiencia, ¿no? Por observación. Entonces, qué bien. Y lo otro, y aquí les pongo el caso, a mí me pasa con mi hijo tiene 16, que él se confía de sus habilidades. Entonces, él sabe que sabe la materia y entonces no se prepara antes del examen porque, eso me lo sé, ¿no? Entonces, de repente se lleva alguna sorpresa no positiva y después, bueno, va corriendo, ¿no? A mejorar la nota. Y yo le digo siempre, no te confíes. Eso es uno de los grandes riesgos de las personas que son sumamente cognitivas e inteligentes, que se confían en que saben. Y como dicen en mi familia, la carretera más peligrosa es aquella que tú crees que te conoces, porque te confías y no estás pendiente.
Entonces, eso es un gran aprendizaje en esto de las certificaciones, en los proyectos en general, en calcular los riesgos, eso que ustedes trabajan mucho, en manejar todo lo que es hasta dónde llegar, o sea, esas decisiones particulares, a veces el exceso de confianza que va en sentido contrario a la frustración, también puede aparecer en los mentees que ustedes se encuentren por allí, ¿va? Buenísimo que nos los traes. ¿Alguien más quiere conversar sobre lo que abrió? Vamos a escuchar una tercera opinión de qué cosas aparecieron por allí. Bueno, a mí me gustaría compartir que ahorita platicando con Cindy, las fuerzas y las fortalezas y áreas de oportunidad, se me hizo curioso porque precisamente ella comentaba que una de sus fortalezas es la comunicación y hacer un clic muy rápido con las personas y que esa es una área de oportunidad que yo consideraría que puedo mejorar. Y si a mí me tocara ser mentor y a ella mentí, creo que sería una interesante combinación. Excelente, excelente. Buenísimo. Incluso saber este proceso de que habemos personas más introvertidas, más extrovertidas, pero que eso no hace que no pueda tener una interrelación muy fácil, muy sencilla con el otro, solo que es distinto, ¿no? Incluso en el tema del rapport, hay un tema súper importante que es ese espacio en el cual yo me siento en confianza con respecto al otro, ¿no? Un espacio vital. Cuando tengamos las oportunidades de hacer encuentros presenciales, hay personas que son más cercanas, hay personas que son más distantes, hay personas que colocan la mano, ¿verdad?, para saludar, hay otros que te abrazan y te besan, aunque ahora con la pandemia eso ha bajado un poco, pero eso es importante saber cómo soy yo y cómo es el que tiene enfrente, ¿no? Porque eso viene mucho en la cultura, en casa, en la profesión, y posiblemente para alguien puede ser interpretado como distancia, como que no me quiero acercar a ti, o como exceso de confianza. Entonces, también eso es esa escucha activa más allá, ¿no?, de todo lo que va sucediendo en lo que es el contexto. Buenísimo. Para cerrar el proceso de ir conociendo cosas y para que se lleven mucho, para seguir ahí avanzando, les voy a compartir ahora un camino interesante de cómo es que vamos haciendo este fruto de las experiencias desde el mentoring, ¿okay? Entonces, aquí vienen dos láminas que están basadas en unos documentos que con mucho gusto se los puedo compartir para que quienes lo quieran leer, me hacen saber a través del grupo que está coordinando. Y aquí estas dos láminas son de resumen, ¿okay? Y es parte de lo que hemos venido ya conversando. Desde los primeros inicios ya de que se está profesionalizando, por llamarlo así, el mundo del mentoring, hay estas 4 habilidades clave de inicio. La hablamos y ha salido muchísimo, la escucha activa, ya se la tenemos clara, la generación de la confianza, para poder entregar información y recibir información y actuar en función de eso. Las metas y capacidades, que es parte de lo que estamos hablando ahorita, cuál es el objetivo del otro, cuáles son sus capacidades, cuáles son mis capacidades para apoyar a ese proceso. Y el ser un elemento de aliento e inspiración para la otra persona. Cuando a mí alguien me dice, oye, yo en mi primer examen de certificación me pasó esto y aprendí aquello, eso es un elemento de aliento. O cuando cambié de área y entonces seguí en el mundo de proyectos, eso puede ser un elemento de inspiración. O ahora que se está moviendo hacia el voluntariado, hacia el servicio, hacia todo lo que es los jóvenes, los change makers, o sea, toda esa línea también son elementos de inspiración que pueden ser muy motivadores para todo lo que es el proceso. Y adicionalmente a esto se habla de que hay un proceso, unas etapas en la construcción de la relación del mentor-mentee. Y creo que es excelente lo que nos trajo Gustavo ahora, porque es que, oye, yo hago una construcción de la relación, yo estoy comenzando a conocer a la otra persona, posiblemente hay un clic pues en automático por alguna área o alguna conversación particular, o sencillamente me toma un poco más el construir esa relación y entrar en confianza. Depende mucho de las dos personas que están interactuando y de hasta dónde yo quiero entregar y recibir información. Luego, en lo que yo voy y comienzo a construir mi relación, empieza entonces esto de, bueno, ¿en qué estoy yo? ¿En qué te puedo apoyar? Vamos a construir, el definir para dónde vamos juntos, cuáles son las metas en particular. Y esto te da, y ustedes, bueno, saben de esto full, ¿verdad? Los objetivos SMART y todo lo que es esta línea de tener un camino diseñado en el cual yo puedo tener rutas diversas para llegar, pero tengo ese foco de hacia dónde quiero estar. Luego hacemos una profundización del compromiso, de hasta dónde quiero llegar, de cómo puedo ir abonando a la consecución de las metas, y hay una terminación de la relación, que puede ser en meses, en años, en ciclos de avance, en función de cómo se va construyendo. Lo interesante de esto es que
Hay un inicio, hay un cierre y hay una planificación para el futuro que puede ser incluso una relación de seguimiento, más allá de una relación formal mentor-mentí, sino que bueno, ya tengo a ese alguien de confianza que sabe un poco más de mí y que yo a la vez tengo la confianza para preguntarle cosas, ¿no? Entonces, esto se va construyendo y es un camino que es interesante saber que lleva sus etapas, ¿no? Como todo se va haciendo y en la medida que voy conociendo a la otra persona, voy generando más confianza, evidentemente sale mucho más información para compartir. Les traigo 2 temas adicionales para que se lleven, y ya lo he venido trabajando, es uno, que bueno, sabes, todo esto de que, aparte de la virtualidad y todo, que eso es parte de que el mundo se ha puesto un poco raro allá afuera, son características muy básicas y esenciales de las generaciones que están ahorita actualmente. Ya los millennials no son los jóvenes, ya pasaron de moda, como dirían por allí, que es lo que llaman aquí la generación Y, y está entrando al mercado laboral la generación Z. De hecho, en varios países ya estas generaciones son más del 60% de lo que es la condición de trabajo, o sea, impacta importantemente, ¿no? La generación Y o los millennials los conocemos un poco más. Hemos como que transitado más ese contexto, son esto lo que llaman aquí transparencia radical, son multiculturales, muy activistas, posiblemente inmaduros dependiendo de cómo ha sido, porque no todos, acuérdense que esto es una generalidad, no necesariamente todos son así, comparten, se comunican mucho con texto o con mensajes de voz. De hecho, hay una gran queja de las personas de generaciones de 60, 50 años con respecto a estas generaciones de que no hacen llamadas, sino todo por mensajito de texto, y así tienen una relación de suma confianza, pero nunca generan de repente alguna acción de voz. Y son muy optimistas, piensan en presente. Y la generación Z, que es la generación que está ahorita creciendo, son los chicos que tienen 20 y tantos años ahorita, los de menor edad son los de 15, 16 más o menos, están muy en la línea de voluntariado, son mucho más maduros, han tenido una visión del mundo diferente, piensan mucho en el futuro, trabajan la conciencia colectiva, entonces son otras formas de ver. Le parece normal lo que a muchas personas les parece extraño, porque hace 20 o 30 años no se hablaba así o no se percibía el mundo de esta manera. Entonces, estos son partes de esos elementos clave que debemos tener en cuenta para ser parte del rapport, y no un rapport fingido, ¿no? Un rapport de, oye, mira, pues estamos pensando en 3D o en 4D y yo vengo de 1D, o mira qué maravilla porque yo soy, como digo, transversal, no importa la edad que tengo, me interrelaciono. Yo soy de las personas que cree, y aquí, que el tema de las generaciones es un tipo de segmentación que no necesariamente ahora se puede aplicar 100% con fidelidad a ciertas cosas, porque habemos muchos que nos movemos en las distintas generaciones, bien sea que vamos a generaciones de menor edad o los de menor edad que vienen con gustos de generaciones de mayor edad. Entonces, esto es una referencia. Y lo otro es asociar lo que se llaman las mejores prácticas en el mentoring, que ha sido, esta es como una recopilación de las personas que han tenido oportunidad, sobre todo en empresas a nivel transnacional, que ya tienen esta práctica un poco más instalada desde el punto de vista organizacional. Acá hay son unas 10 recomendaciones. La primera es, tú eres un facilitador del aprendizaje de esa persona, o sea, tú estás allí para que el otro se empodere, es una herramienta, ¿ok? En lugar de que yo me las sé todas, me sé todas las respuestas, déjame que yo te oriento, tú no decidas nada, porque ahí no estamos haciendo el trabajo de acompañar y de que el otro crezca. Y en la segunda tiene que ver con lo que decíamos de colocar las necesidades del otro antes que las mías. Cuando su mentí se lo solicite, comparte tus experiencias, porque a veces por querer aportar mucho, no dejamos que el otro aprenda, porque estamos siempre entregando, ¿no? Resistir, controlar la tentación de manipular resultados. El mentí es responsable de su proceso, tiene una velocidad y una forma de aprendizaje particular. Nosotros podemos ayudarle muchísimo en compartir nuestras experiencias, en mostrarle otras formas también de aprender, pero al final él es responsable de su proceso. Revisar sus interpretaciones y abordajes externos, generar retroalimentación,
muy conocido feedback, y otra línea que se llama el feed forward, que tiene que ver con una entrega distinta en los procesos de retroalimentación, en más de, no de todo eso que yo quiero que hagas diferente o te felicito sobre lo que hagas, sino que te doy una perspectiva como para abrir un espacio de conversación y reflexión diferente. Y lo que ya veníamos hablando de las habilidades, alentar e inspirar, desafiar a la persona también a buscar otras formas, de repente a encontrar otros caminos, ver qué estrategia le ha funcionado al mentí, traer información de otros proyectos o de otras vivencias que seguramente le pueden ayudar en un proyecto en particular que está generando, porque cuando tú ves hacia atrás y ves lo que te funcionó, entonces puedes, ya sabes cómo usarlo o cómo desarrollarlo. Igual, cuando ves hacia atrás y ves lo que no te funcionó, puedes aplicar ciertas referencias en ese sentido. Ser espontáneos, aparecer tal cual como tú eres, ser auténtico, eso es algo que se agradece mucho en este tipo de relación. Reflexionar tú, ¿se acuerdan? En los 3 estados, o sea, estoy contigo, estoy observando mi conversación y después me voy a ver cómo es que este proceso va caminando y cómo es que voy construyendo eso que yo quisiera lograr contigo en lo que yo observo que puede ser tu futuro, y por supuesto hacerlo bidireccional, escuchar opiniones y por sobre todo, y va muy en la línea de la palabra responsabilidad que la colocaron por ahí en el chat, disfrutar del privilegio de hacer mentoring. O sea, es un privilegio ver cómo las personas crecen, una gran responsabilidad, la confianza que te entregan, y es sumamente la recompensa desde el punto de vista más allá de cuando tú ves que ese ser humano se convierte en un profesional y que va abriéndose caminos y que tú eres parte de esas herramientas que sumaron, que al final es un logro, pero que tú estás allí en ese contexto. 2 frases claves para cerrar. Principalmente las personas necesitan ser tratadas como personas, ¿no? Y es por eso que en esta generación, en este nuevo siglo, se está trabajando mucho lo que se llama el retorno a la humanidad, y se habla de las power skills y se hace más conciencia del proceso emocional y de que somos gente relacionándonos con gente, y que lo mejor que le podemos otorgar al otro es hacerles ver sus riquezas propias. O sea, realmente cuando el otro se da cuenta de todo lo que es posible que él haga, de lo maravilloso que puede ser como profesional, como persona, y lo que puede construir en las distintas áreas, es de las mejores enseñanzas que nosotros podemos entregar en procesos de aprendizaje. El mentoring es un proceso de aprendizaje de una forma diferente y en acompañar en este camino. Así que, oye, les felicito por la decisión que tomaron de emprender este camino, es muy bello. Van a tener grandes satisfacciones, grandes retos, y pues siempre, y con todas las personas que he tenido el placer de interactuar acá en el PMI, pues a la orden para información que ustedes deseen ampliar. Me consiguen por LinkedIn o por Instagram, que son las 2 redes que yo utilizo más en línea profesional, con todo gusto, para ampliar información, para detalles que quieran generar, bien sea, por ejemplo, cómo genero más rapport, cómo abro más espacios de proceso, lo que ustedes deseen. A mí me encanta compartir procesos de aprendizaje, y en todo lo que yo pueda apoyar, pues bienvenido sea. ¿Okay? Entonces, bueno, gracias, muy buenas noches. Vamos a cerrar aprovechando a ver con qué palabra nos vamos, que pueda resumir este espacio de aprendizaje que estamos compartiendo. A ver si nos decimos una palabra, si quieren las escribimos todos en el chat para que quede la referencia de cómo se asocian en este contexto de aprendizaje en una palabra en esta hora que compartimos. Éxito, confianza, motivante, buenísimo. Retador, superación, emocionante, sí, es maravilloso. Superación, ahí le coloco yo liderazgo. Esto desarrolla mucho sus habilidades de liderazgo. Compartir. Buenísimo. Bueno, entonces a sus órdenes, disfruten este viaje. Ajá, voy por aquí, Miguel. Sí, Miguel García. Pues quiero agradecerte, ha sido muy completo, ha estado buenísima la plática que nos diste, muy enriquecedora. Nos va a servir de mucho para los mentores que inician este ciclo en este segundo semestre del programa de mentorías del PMI. Y pues muchísimas gracias, sé que eres socia de Mari Cárdenas, algo así. Sí, entonces, sí. bueno, pues, afortunadamente gracias a Mari
pudimos tener tu plática del día de hoy. Ha sido buenísima. Muchísimas gracias, Geraldina. Y mantenemos ahí el contacto contigo. También gracias a todos los mentores que pudieron asistir a la sesión. Gracias por su participación. Y bueno, no sé si María quieres decir algo, algunas palabras. Sí, por favor, Miguel. Buenas noches a todos. Gracias, Geraldina, por tu participación y por la información que estás compartiendo con este grupo de mentores. Y aquí también hay algunos mentís. Entonces, muchas gracias por haber hecho posible esta dinámica. Y para quienes nos están acompañando, tanto como mentores como mentís, lo que les queremos comentar es que lo que sigue en el proceso es que se va a hacer la asignación de tanto mentor como mentí. Esta asignación la va a llevar a cabo Miguel. Entonces vamos a estar en contacto con ustedes para asignarles a sus mentores y a sus mentís. Si hay gente que ustedes saben que está en los grupos de estudio y que necesita algún mentor, también háganle saber que vamos a hacer esta asignación de mentores para que puedan estar se puedan integrar a este grupo a este nuevo grupo que vamos a formar. Y no sé si alguien de los que está aquí tenga alguna duda, tanto mentor o mentí. ¿Ninguna? En principio invitamos a los mentores. En mi caso yo invité a puros mentores nada más. De acuerdo. Ok, entonces pues ya estaremos en contacto con ustedes para asignarles a sus mentís. Eso se realizaría en las siguientes sesiones que están planeadas. Hay 2 sesiones más, ¿no? Sí, antes del 14. Ajá. Ya vamos a hacer que ahí tenemos el kickoff y ahí vamos a comunicar las parejas que se asignaron en Tormentí. Ah, ok, perfecto. ¿Alguna duda adicional? Si no hay ninguna, con esto podemos cerrar y estamos en contacto con ustedes. Vale, cuídense mucho, buenas noches y disfruten este recorrido que es bien divertido. Gracias, buenas noches. Bye, feliz noche. Buenas noches. Hasta luego, gracias.